Va a comenzar la profesora Leticia Hernández. Aspectos teóricos del ámbito salud, de la tradición psicoanálisis y teoría social. Buenas tardes. Sí, presentar o hablar un poco del ámbito de la salud, de la tradición de psicoanálisis y teoría social. Escribí muy breve algo que, digamos, me implica que nosotros nos contextualicemos con ciertos espacios de asistencia de salud de pacientes que asisten a instituciones en ocasiones por una demanda, por una queja, por una urgencia, por una inmediatez. Es decir, en ocasiones puede aparecer un síntoma, una enfermedad, una situación alrededor del cuerpo y pocas veces se preguntan si esto tiene que ver con el inconsciente hasta que pasa una situación alrededor de el médico dice que no encuentra qué, que no hay razón orgánica para poder pensar lo que pasa en el cuerpo, ¿no? Entonces, desde la intervención, digamos que aquí nos coloca en una clínica de la urgencia, de la inmediatez de atender y pensar qué es lo que le sucede al sujeto. La teoría se centra, sí, en su paciente en relación con el cuerpo, con los síntomas, con la enfermedad, pero también con lo inconsciente. Los síntomas aparecen aquí como una cuestión evidente, consciente, que el sujeto se da cuenta, que percibe, pero que pocas veces sabemos la parte oculta que estos encierran. Y muchas otras, hay sí una enfermedad, pero paralelamente es cómo se vive la enfermedad. Con mayor angustia, con mayor amenaza, cuáles son los grados de temor. Y aquí señalo un tanto la angustia como un elemento fundamental a pensar qué le sucede al sujeto. Es decir, entre lo real, lo simbólico, lo imaginario. Lo que imagina alrededor de la enfermedad, del padecimiento, de sus síntomas, lo que puede apalabrar a través de lo que dice el médico, pero también de lo que física y orgánicamente experimenta. Y quiero diferenciar aquí el cuerpo orgánico del cuerpo del psicoanálisis que abordamos nosotros. No va alrededor de lo orgánico, porque eso es el campo de la salud, de los médicos, del equipo de salud. Nosotros atenderemos todo esto, otro que acompaña, sí, precisamente a los malestares, al malestar incluso en la vida, alrededor del síntoma de la enfermedad y el cuerpo de cómo es vivido. Bueno, muchos de los que nosotros trabajamos, obviamente esto nos mete en una relación en donde están las instituciones, en donde está el paciente, están los médicos y estamos nosotros, ¿sí? Son equipos que trabajamos de alguna manera para pensar la problemática de una manera multidisciplinaria. Son síntomas, digamos, que acompañan a estas enfermedades, síntomas epocales, en donde a veces el traumatismo, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la desesperanza se van entretejiendo para determinar problemáticas más severas en los sujetos. Así, algunos de los tiempos de la urgencia, podríamos decir, son alrededor de la angustia, de los acting out o de los pasajes al agua. Es decir, cuestiones que nos llevan todas ellas a interrogarnos. En la parte teórica nosotros vemos y ordenamos alrededor de los personajes principales del psicoanálisis, pero también tomamos muchos otros autores y vemos, digamos, temas como el cuerpo, los registros real, simbólico, imaginario, la imagen inconsciente del cuerpo, que es para nosotros el cuerpo, nuestra imagen y cómo vivimos y habitamos el cuerpo. Son diferentes cosas que habrá que preguntarse, la relación del sujeto al cuerpo, al síntoma y a la enfermedad. Vemos el síntoma, la clínica del vacío, las toxicomanías, el fenómeno psicosomático. Por otro lado vemos también el inconsciente, obviamente, el inconsciente, el goce, las visiones y todo lo que va a ir acompañando en esto, ¿no? Buscamos tener siempre una interlocución entre los alumnos, los profesores de las diferentes materias y tomando en cuenta lo que también las instituciones demandan, ¿no? Entonces, como lo menciona la maestra Leti, la doctora Leti,
Una de las situaciones importantes que nosotros tenemos que retomar en la parte teórica es este posicionamiento del cuerpo, este cuerpo imaginario, este cuerpo simbólico, este cuerpo real que se está jugando en las enfermedades, pero que a su vez nos trae al día la cuestión de la historia, la cuestión del desequilibrio de esa parte de los intercambios en las instancias del aparato psíquico y que nos permite crear cierto tipo de relaciones o vínculos con respecto a los sujetos. Hablamos de la diferenciación de cómo nos posicionamos nosotros en este campo teórico con respecto a la enfermedad, como parte de una construcción social, como parte de un lenguaje, que es el lenguaje el que enferma, que es el lenguaje el que tiene una intención y que por lo tanto el acto del sujeto permite reconocer para bien o para mal esa intención, ya sea para hacer daño propio o para hacer un llamado al otro. El juego de trabajar salud y enfermedad nos permite también reconocer desde el campo psicoanalítico esta posición entre la relación paciente, psicoanalista, paciente, médico, que es un plano completamente diferente, el trabajo, el proceso del inconsciente, abrir una escucha en espacios hospitalarios, que no es lo mismo que una escucha en un consultorio, que no es lo mismo que la escucha en otros aspectos más sociales o más integrales, pero que nos permite establecer a partir de una no demanda la posibilidad de generar una demanda, generar esos procesos de transferencia y en esa escucha, en ese acto, empezar a ver lo que implica el sujeto. Tomamos consideraciones éticas, ¿no? Esto es importante porque muchas veces los médicos nos van a pedir en esa relación que trabajemos específicamente con algo y que a partir de eso se cuestione el tiempo. Cuando uno está en el posicionamiento psicoanalítico, sabemos que el tiempo es más del tiempo del inconsciente y por lo tanto tenemos que aprender a trabajar en esos lugares como profesionales, en esa cuestión individual, a veces grupal, que nos permite el juego de la salud y empezar a crear esos elementos que causan la afección desde la estructuración psíquica del propio sujeto, desde la constitución de la familia y los efectos que estos tienen con respecto a las instituciones. De ahí es importante mencionar algo que estábamos hablando la doctora Leti y yo, es mencionar los 3 espacios que nosotros tenemos en las optativas. Uno de los espacios es intervención desde las instituciones de salud, que es las formas y los lugares en cómo nosotros vamos a empezar a generar ese equipo de trabajo, donde hay momentos, donde hay intervenciones diferentes. El psicoanalista está dentro de espacios dentro del área de salud, de las instituciones de salud, dentro de espacios de investigación, está dentro de espacios de consultorio, está dentro de espacios de capacitación, está en recursos humanos, pero también está en los aspectos preventivos, ¿no? Todo lo que se juega antes de la entrada a la cuestión de la instancia clínica o la instancia hospitalaria en los sentidos de urgencia. Tenemos otra optativa, que es procesos de somatización y psicopatología, donde también trabajamos con este universo simbólico entre el conflicto psíquico y el lugar del cuerpo. ¿Qué es lo que se simboliza en los sentidos de la conversión, pero qué es lo que se plasma en esa parte de lo real, en este juego donde el sujeto crea ciertos mecanismos de defensa para poder sostener lo insostenible o ese vacío que existe ahí? Y la otra optativa que tenemos son nuevos desórdenes psicopatológicos, anorexia, bulimia y depresión. En anorexia tenemos que pensarlo, en anorexia, bulimia y depresión, considerar que son de los síntomas epocales, ¿no? Son los síntomas más frecuentes ahora, que lo podemos pensar en una clínica del exceso, que habita allí y que los sujetos frecuentemente se están alterando el cuerpo, están privándolo o están en los excesos, llenándolos de sustancias para como borrarse de una realidad. Entonces abordamos esto desde el punto de vista de del orgánico, que le competiría al médico, si es necesario se les canaliza, sino abordar exactamente qué es lo que está representando este síntoma. Como decía, el síntoma tiene una vertiente oscura que corresponde a la parte del inconsciente. Por la otra, tenemos también la clínica del vacío, en donde encontramos a la depresión, ¿no? Todas estas cuestiones que cómo se vive actualmente. Los sujetos ahora están tristes, están desesperados, están en una angustia. Entonces todo eso nos lleva a pensar cómo se está realizando el abordaje en la modernidad sobre estos síntomas.
A lo mejor nada más para terminar. En cuestiones diferentes de la psicología, el psicoanálisis da una apertura y un movimiento sutil a los pacientes, en este caso, que los mismos médicos permiten, ¿no? la posibilidad de reconocer otro tipo de mirada y de escucha para estos mismos. Gracias. Muchas gracias, profesora. Ahora pasamos a la parte metodológica, la presentación de la doctora Laura. Adelante. Muchas gracias, Octavio. ¿Podrían colocar la primera diapositiva, por favor? Bueno, primero que nada, me da mucho gusto que estén ustedes aquí. Yo parto de la idea de que ustedes van a elegir campo de aplicación. Y como parto de esa idea, quisiera hacer algunas puntualizaciones previas a lo que... Quisiera hacer algunas puntualizaciones respecto a cómo van a ir haciendo esta incorporación. En primer lugar, la lógica del trabajo para llegar a las tradiciones en el ámbito aplicado implica que ustedes hayan conocido una serie de posicionamientos respecto a la investigación. Las tradiciones, como se les llama, las tradiciones como se les llama en ese momento, tienen una historia que fueron quedando plasmadas en la lógica curricular. Los ámbitos han sido el espacio donde se han ido aglutinando aquellos momentos o aquellos escenarios donde se puede hacer un trabajo de corte aplicado, de intervención, de psicoanálisis en extensión o de algún otro tipo de posibilidad. Y hago ese señalamiento porque tendríamos que historizar un poco de dónde surge este interés por el campo de la salud. No surge con el plan actual, desde antes había un trabajo que vinieron realizando diferentes profesores, en función del cual la noción de salud se amplió al campo de la subjetividad. En los primeros semestres ustedes revisan a Margarita Vaz, que es una de las autoras que ha venido trabajando mucho este tipo de aspectos, y nosotros compartimos en la noción de que el psicólogo, y aquí voy a hablar de psicólogos con una mirada o con un enfoque o con una propuesta de lectura desde el psicoanálisis, van a ser psicólogos que tocan el campo de lo social, en la medida de que lo social tiene que ver con la construcción de la singularidad y ser portador de lo colectivo. En función de ello, la investigación, como se está planteando, implicaría que nosotros tuviéramos en un primer momento un acercamiento a otra manera de ver el mundo. Entonces, lo que aquí se va a construir... En ese terreno nosotros tendríamos que ubicar cómo es que en las universidades se ha venido realizando la investigación. La investigación en las universidades es eminentemente positivista y tiene una lógica básica de poder aplicar o llevar al campo del empírico. Cuando nosotros nos incorporamos en este campo, tendríamos que ubicar cómo es que el psicoanálisis aporta una serie de elementos para ver lo que está ocurriendo, para aquellos fenómenos que diría Freud se reclaman como fenómenos psicosociales. En este terreno, al incorporarse, nosotros llegamos al campo de la investigación cualitativa. Por ello, hay en muchas ocasiones la revisión de las estrategias que tienen que ver con lo cualitativo, pero en el momento de la cuarta etapa o quinta etapa de la investigación cualitativa que toca el campo de la interpretación. Hay una coincidencia en este terreno para realizar trabajo que es de corte interpretativo. En el entendido que lo que nosotros vamos a hacer es producir algún conocimiento que tenga que ver con los fenómenos que abordamos. Hay conflicto, desde luego, con el concepto de cientificidad, porque estamos, pues desde la infancia, acostumbrados a que la cientificidad es la verdad. Entonces, cuando ingresamos y tenemos una lógica de acercamiento a los fenómenos desde otro punto de vista, vamos a cuestionar también lo que es el método. El psicoanálisis es un método, yo les podría decir, el psicoanálisis
aporta elementos a la psicología de lo que vendría a ser su forma de abordaje para la producción del conocimiento. Es un método de corte indiciario, como ya lo han venido señalando otros compañeros, dentro del cual hay pequeñas huellas, hay pequeños vestigios, hay una serie de elementos que nosotros vamos a recuperar para producir, para construir conocimiento, y que estos van a ser producto de la interpretación. Desde luego que hay un trabajo que surge con el método clínico, un trabajo que ya han venido aquí señalando los compañeros que me antecedieron, pero ese método clínico no es lo único que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Lo primero que nosotros necesitamos hacer es ubicar un deslizamiento de la mirada a la escucha. ¿Por qué? Porque el trabajo que se realiza, sobre todo en los primeros semestres, en otras tradiciones, tiene que ver con la observación, ni siquiera la construcción de una mirada, la observación. Entonces el psicólogo está acostumbrado a observar, a mirar, a levantar registros. Y lo que tenemos que hacer al incorporarnos al campo del psicoanálisis y la salud es aprender a escuchar. Y eso no es nada sencillo. ¿Qué escuchamos? ¿Cómo escuchamos? En el entendido que además ustedes están cursando otras tradiciones, también esta idea de que lo que se dice es mentira. Entonces, tenemos que ubicar una serie de lecturas y una serie de ejercicios que nos permitan reconstruir una escucha que tiene que ver con una lógica de no guiar el trabajo. Tenemos que romper con la directividad que se realiza en el trabajo, en el campo clínico, en el campo grupal, de tratar de ubicar qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que se debe a la demanda del paciente, la demanda institucional de decirle qué es lo que tiene que hacer. Este trabajo no es nada sencillo. Tenemos que girar hacia que el paciente, el grupo, el sujeto resignifique lo que le está ocurriendo. Y esto lo tomo también de lo que mis alumnos en este momento han estado encontrando en su trabajo en el campo de los ámbitos. ¿Cómo es que les cuesta trabajo de pronto ante la demanda del paciente por una respuesta? ¿Cómo es que les cuesta trabajo callar o tener otro tipo de respuesta ante esa gran demanda? Y también tenemos que hacer un trabajo lectura y un trabajo de acompañamiento en el análisis de cómo se pasa de la certeza a la duda, y que eso no tiene que ver con limitaciones. Pero voy a tomar los 10 minutos. Entonces, cuando nosotros hacemos investigación, lo que tenemos que hacer es precisamente quedarnos en una formación que rompe con las lógicas que traen, sobre todo porque cuando llegan al aula nos comentan que las lecturas de los primeros semestres no se realizaron, que no hay toda una recuperación de lo que se tenía que haber visto tanto en tradiciones como en teoría. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar la cuestión de la escucha como esa posibilidad del psicólogo que tiene una lógica de corte psicoanalítico. Y vamos a trabajar aspectos de lo cualitativo que tienen que llevar al campo de lo interpretativo. A la par, dentro de los elementos que nos van a servir para guiar esta lógica de trabajo, vamos a recuperar del psicoanálisis aquello que nos proporciona en tanto a la búsqueda de la estructura del sentido, como es que hay aspectos que tienen que ver con el campo de lo dicho, de lo no dicho, de lo latente, de lo manifiesto, y cómo es que todo eso nos permite colocarnos en la investigación cualitativa. También caemos y luego tenemos que precisar en una lógica de que estamos en un campo de lo social. El sujeto, el ser humano, no es un sujeto aislado, su singularidad está atrapada en una trama subjetiva, tiene que ver con la construcción de esas subjetividades de lo colectivo. Entonces las lecturas están encaminadas precisamente a recuperar esa dinámica y esa lógica de lo social que nos lo permite el campo del psicoanálisis. En ese sentido, nosotros vamos a colocar una serie de coordenadas metodológicas. En primer lugar, vamos a asumir que estamos dentro de una lógica de corte cualitativo, más como una demanda formativa y universitaria,
que como un interés de un psicoanálisis como especialización o un psicoanálisis como un discurso no psicológico. Entonces nos asumimos dentro de la lógica de lo cualitativo y también vamos a ubicar que en ese terreno lo cualitativo está en construcción. Hay diferentes etapas, diferentes momentos, y en este caso y en este momento estamos en una lógica de lo posmoderno. Dicen los autores que es una condición de posmodernidad a la que nos vamos a enfrentar y por lo tanto también caemos en una dinámica de la crítica. Hay toda una tradición crítica al interno del psicoanálisis, pero también vamos a estar asumiendo lecturas que tienen que ver precisamente con ser críticos, no criticones. Y por ello mismo vamos a construir una lógica dentro de la cual vamos a discutir, debatir con el campo de lo cuantitativo, pero ya desde otro momento, desde otras circunstancias. Por ello necesitamos construir una lógica que tiene que ver con precisiones y formas de expresión específicas a lo cualitativo. Nos enfrentamos mucho a que quieren ustedes ubicar hipótesis, o quieren ubicar variables, o quieren ubicar diseños. Hay un lenguaje cualitativo y por supuesto que hay una precisión dentro del psicoanálisis. Finalmente, la propuesta que nosotros proponemos, la expresión que proponemos para ubicar que es lo cualitativo en la investigación, la recupero y la construyo desde algunos elementos que señala Margarita Vázquez, con los cuales nosotros coincidimos, en tanto que tiene que ver con construir saberes de manera grupal sobre todo, porque mucho de lo que se trabaja tanto en el campo de la salud como en el campo de lo social, habla de una construcción de grupalidad y una supervisión grupal, que tiene que ver precisamente con que nos transformen en la manera de ver el mundo, nos transformen en la manera de ubicar y comprender qué es lo que está aconteciendo con el ser humano. Entonces también en la parte metodológica trabajamos qué ocurre con el acercamiento a la investigación, qué les movió, qué sintieron, cómo es que fueron al campo, al ámbito, con una falta de certezas, no porque no existan, sino porque eso no da las respuestas. Entonces hay un trabajo metodológico grupal que nos permite encontrar esas coordenadas de análisis sobre nuestra propia formación en el campo de lo ético. Y hasta aquí lo quisiera dejar. Muchas gracias.